Anteriormente en la parte 10. Retrocedimos en el tiempo para conocer con más detalle cómo ocurrió la inesperada separación entre Uichi y Yotsuha, pues el orfanato en el que vivía ella cerró de un día para otro, provocando que fuera llevada a otro centro sin previo aviso, alejándola así de todo lo que conocía, incluyendo de Uichi. Y a pesar de que podríamos habernos imaginado que después de eso Yotsuha pudo vivir una infancia feliz en el nuevo orfanato, en realidad desde aquel incidente su vida solo se vino abajo. Ya que no pasó mucho tiempo hasta que los niños de ese lugar se fijaron en ella, lo cual para llamar su atención, le hacían bromas de mal gusto cada vez que se les presentaba la oportunidad. Sin embargo, ese no era el único problema con el que debía lidiar ahora, pues también resulta que las chicas de ese lugar la veían como si solo buscara atención actuando toda tímida, por lo que no dudaban en hacerle la vida imposible, haciendo que lo que comenzó con burlas y palabras hirientes, pronto esto mismo escaló a maltrato físico hacia ella. Aunque a pesar de todo, Yotsuha seguía viendo el lado positivo, ya que al seguir recibiendo las cartas de Uichi y teniendo el trébol que le había dado, esto mismo la llevó a tomar el camino de ver el lado bueno a cada cosa que le hacían, pensando que de esa manera podría mantener las palabras que Uichi le hizo. Pero más sin embargo, eso no duró mucho, ya que cierto día, las chicas le esconderían todas las cartas que Uichi le ha mandado, y al no encontrarlas, la llevarían al baño, donde frente a sus ojos, Yotsuha vio todas las cartas hechas pedazos. Ante eso termina por romperse, pues la faceta optimista que se esforzaba en mantener, era imposible continuarla después de haber visto eso. Es entonces que después de desahogarse, al salir del baño la pequeña Yotsuha miraría a una mujer que inmediatamente pone sus ojos sobre ella. Es de esa forma que la encargada del orfanato que también la acompañaba, pasa a presentar a la mujer, diciendo que desde ahora, ella será su madre. Pero además, no es la única presentación, porque a su lado hay un chico, que a partir de ese momento será el hermano mayor de Yotsuha. Con esta inesperada situación, la mujer le habla, revelando que ha venido a buscarla específicamente a ella, dando pie a que pueda decir que a partir de ese día, puede venir a vivir con ellos. Es de ese modo que da inicio a su nueva vida, ya que por primera vez en mucho tiempo, parecía que las cosas por fin comenzaban a sonreírle a Yotsuha. Así que continuando donde nos quedamos, pasamos a ver la relación entre Yotsuha y su nueva madre, pues según nos cuenta la propia Yotsuha, la mujer es alguien amable y hermosa que la ha estado consintiendo desde el primer día que llegó. Lo cual esto hace que también quiera conocer a su nuevo hermano, por lo que tímidamente, trata de hablar con él, preguntando si lo puede llamar hermano mayor. Aunque al decir esas palabras, lo que sucede después desconcierta a Yotsuha, ya que sin motivo aparente, el chico comienza a evitarla, haciendo que la pequeña no entienda del todo su comportamiento. Pero pese a ese extraño incidente, Yotsuha puede decir que estos momentos se sienten como si de verdad ahora tuviera una familia. Y eso no es lo único bueno que le ha ocurrido, pues desde que llegó a este nuevo hogar, ya no tiene que preocuparse porque las cartas que Uichi le envía se arruinen, por lo que gracias a ello, puede decir con una sonrisa que ahora es feliz. Aunque mientras los días transcurren, vemos una escena distinta, donde la madre y el hermano de Yotsuha observan atentamente las noticias. Ahí se informa sobre un caso en donde se sospecha que eliminaron a alguien. Ante eso, la madre se queda en silencio unos segundos, para seguido decir que entonces ya no serviría de nada todo lo que había hecho hasta ahora. Fue después de ese día como de repente la mujer llevó a la pequeña Yotsuha a una academia de actuación. Le explicó que aquel lugar era una escuela de formación artística y que a partir de ahora, asistiría allí todos los días. Con una sonrisa en el rostro, le dijo que sería mejor que se esforzara y se preparara bien, porque desde ese momento su objetivo sería convertirse en una gran actriz. Además, le informó que dentro de un mes se llevarían a cabo audiciones para una obra de teatro, lo cual quería que participara en ella. Aunque al escuchar esto de la nada, Yotsuha le parece imposible cumplir sus expectativas, siendo que además no quiere convertirse en una actriz, lo cual al mencionar eso, creía que su madre la comprendería con lo amable que ha sido hasta ahora. Pero ella como si ignorase lo que acabase de decir, vuelve a comentar con que si no logra aprobar la audición, con un gesto tranquilo y sereno, le advertiría con que le arrancará cada una de sus extremidades, cortando cada parte de su cuerpo hasta que no quedara nada. Aquellas palabras dejaron a Yotsuha completamente paralizada, sumida en un estado de conmoción. Y antes de que pudiera reaccionar, la mujer sacó un par de tijeras, lo que acercándolas lentamente hacia la pequeña, comenzó a amenazarla,
dejando al descubierto sus verdaderas intenciones, pues lo único que deseaba era ver cómo alguien tan linda pasaba a convertirse en un desastre absoluto. Es al ver esa faceta de quien creía confiar, Yotsuha no hizo más que reaccionar aterrorizada, pero sumado a las amenazas de regresarla al orfanato donde las cartas de Uichi serían de nuevo destruidas, la pequeña no tuvo de otra que aceptar el esforzarse para hacer lo que le pide. Es así como al ver su expresión, la mujer la deja tranquila y regresando a su faceta amable, le daría ánimos, haciendo que Yotsuha desde ese momento comprendiera lo que es tener miedo a alguien. Por lo que fueron avanzando los días, donde el esfuerzo de Yotsuha no sería el más destacable, pues mientras era forzada a dar lo mejor de sí misma, la mujer se la pasaba mirándola con una sonrisa, divirtiéndose de su sufrimiento, pues a este punto, ya era evidente que no la veía como una hija, ni siquiera como una persona. Para ella, Yotsuha no era más que un juguete, algo frágil con lo que pasar el rato hasta que se rompiera por completo. Y eso era justamente lo que Yotsuha comenzaba a comprender. Cumplir con las expectativas de aquella mujer era algo simplemente imposible, ya que nunca antes había cantado ni bailado, y ahora se veía forzada a mejorar en todo eso en apenas un mes. Sin embargo, lo más aterrador no era la dificultad del reto, era saber que si intentaba huir, de cualquier forma, su supuesta madre no dudaría en ir tras ella. Y cuando la encontrara, no habría segundas oportunidades, solo una amenaza clara, hacerla pedazos. Al tener tantos problemas Yotsuha nunca pensó en pedir ayuda, a este punto solo se cuestionaba si de verdad debía de seguir viviendo, pues con todas las cosas dolorosas que le han pasado, ya está cansada del sufrimiento, lo cual si esto continúa, por su mente pasa en dejar que aquella mujer acabe con ella. Aunque entre aquellos pensamientos negativos, recordó la carta que recientemente había recibido de Uichi, pues en ella había sacado el tema de que consiguió una familia, a lo que él se mostraba demasiado alegre porque su amiga haya conseguido algo de felicidad. Es por eso que al final de esas palabras estaba presente aquella promesa implícita que ambos compartían: si tú eres feliz, entonces yo también lo seré. Y fue con esa simple frase que algo dentro de Yotsuha volvió a encenderse, ya que las ganas de no rendirse regresaron, porque si era para cumplir esa promesa, entonces no importaba cuán imposible fuera el camino, ella lo recorrería hasta el final. Lo que dicho y hecho, terminó dando frutos, pues a pesar de las dificultades, logró obtener un pequeño papel en la presentación de la academia. Pero más importante aún, recibió una carta oficial de aprobación para iniciar formalmente su carrera como actriz. Fue así como al recibir eso, Yotsuha sintió que por fin podía respirar, pues su madre no podía estar más orgullosa, lo que hizo que por un breve instante creyera que ya no sería forzada a pasar por algo así otra vez, pero eso no duraría demasiado. Aprovechando su momento de calma, la mujer le diría que, a partir de ahora, también tendría que esforzarse en sus estudios, sacando únicamente calificaciones perfectas. Además, le recordó que no bastaba con destacar en lo académico, también debía sobresalir en lo físico, por lo que la inscribiría en un programa de formación atlética. Y como si eso no fuese suficiente, volvió a decirle con total serenidad que, si no lograba cumplir con todas esas expectativas, entonces la cortaría en pedazos. Ante esas palabras, la pequeña Yotsuha sintió como toda la felicidad que había experimentado se desmoronaba de nuevo. Sin embargo, su determinación aún no se desvanecía, haciendo que una a una lograra superar cada prueba, con la esperanza de que todo esto terminara. Aunque eso es lo que irónicamente más disfrutaba su madre, quien al verla aún capaz de sonreír, aunque fuera una sonrisa forzada, no podía evitar pensar que era maravilloso, porque mientras pudiera seguir poniendo esa cara, significaba que aún podría divertirse con su pequeño juguete por mucho más tiempo. Y por su parte, el hermano de Yotsuha prefería mirar hacia otro lado, fingiendo que nada pasaba. Y así, los días se transformaron en semanas, las semanas en meses, y los meses en años. Durante todo ese tiempo, Yotsuha no dejó de repetirse que, aunque pasara por cosas dolorosas, mientras fuera para seguir esforzándose por mantener la promesa que hicieron aquel día, entonces mantendría esta felicidad falsa, con tal de cumplir el deseo que Uichi le hizo. Aunque aquí es necesario hacer una pausa para señalar el paralelismo entre Yotsuha y Uichi, pues a pesar de haber pasado por cosas que podrían verse distintas, ambos atravesaron momentos devastadores, haciendo que lo único que los impulsaba a seguir adelante son las promesas que ambos se tienen. Es así como regresando con Yotsuha, ella logró continuar con esa exigente forma de vida, repitiéndose una y otra vez que gracias a Uichi, aún podía aferrarse a la idea de la felicidad.
Sin embargo, aunque su mente se mantenía firme y decidida, no podía seguir así eternamente. Y fue justo después de ingresar a la secundaria, que durante una presentación, su cuerpo dejó de responderle. Fue así como Yotsuha nos diría que desde que nació era muy frágil, lo que 3 años después de iniciar ese infierno, al final su cuerpo no fue capaz de soportarlo, donde se nos mencionaría que desde que tuvo aquella caída, su corazón dejó de trabajar correctamente. Con aquel problema presente, Yotsuha no tuvo de otra que ser hospitalizada, pasando días hasta que pudo estar estable, llegando así al invierno de su primer año de secundaria, donde en ese tiempo, su hermano la visitaría para hablarle sobre algo importante. Pues refiriéndose a la mujer que ellos consideraban su madre, menciona que ella murió. Con eso él le explica que tuvo un accidente automovilístico. Lo cual por un momento Yotsuha se sorprendería de esta noticia, pero la impresión no le dura mucho, pues al escuchar eso, una parte de ella se sintió aliviada como si fuera liberada. Aunque es ahí que su hermano le diría que a partir de hoy, él será su tutor encargado, lo cual esto hace que Yotsuha se sienta insegura del futuro que le espera. Es así como nos comenta que su hermano se llama Mitsuha, que inesperadamente significa 3 hojas. Esto me hace preguntarme si es la razón del por qué se tatuaría aquel trébol en su cuello, o sería por otras razones. Además también se nos dice que es 6 años mayor que Yotsuha, y es la típica persona que no sabes lo que pasa por su cabeza. Pero a pesar de poder considerarlo como una posible mala persona, Yotsuha tiene que agradecerle que él es el único que se preocupa por ella, ya que resulta que él es quien le da las cartas que Uichi le manda, aunque recientemente le han dejado de llegar, pues Yotsuha nos dice que desde que entró a la secundaria, las últimas cartas se volvieron algo frías y cortantes, haciendo que desde eso ya no hubieran más. Esto hace que ella se cuestione si tal vez la razón de esto se deba a que Uichi haya conseguido una novia, pues recordando cómo era, él siempre conseguía tener muchos amigos, haciendo que tal vez por esa razón ya se haya olvidado de ella. Por lo que decaída piensa que su promesa ya no importa a este punto, pero sabe que no se debe rendir todavía, pues aún no se han reencontrado, lo cual esa razón es suficiente para seguir adelante. Si llegaste a esta parte del video no te olvides de suscribirte y compartir, como también si deseas puedes estar apoyándonos convirtiéndote en miembro del canal, con eso impulsarías a que pueda traer más contenido como este. Así que con la esperanza de que no la haya olvidado, Yotsuha pasa a esforzarse en recuperarse para salir del hospital, lo que pasando por algunas cirugías, como ser sometida a una rehabilitación, vemos que ya han pasado cerca de 5 años desde que no ha visto a Uichi. Y mientras todo eso ocurría, entre exámenes médicos y las clases en línea que debía tomar, Yotsuha cree necesitar un reloj para organizarse con su tiempo. Por eso, un día cualquiera, fue a la pequeña tienda del hospital y compró un reloj barato, nada especial, pero suficiente para lo que necesitaba. Sin embargo, conforme pasaban los días, otro problema empezó a inquietarla, aún no se separaba del amuleto del trébol que Uichi le había regalado. Lo llevaba consigo a todas partes, pero ya habían sido muchas las veces en las que sin querer, casi lo aplastaba o perdía. Fue entonces que al ver su reloj, tuvo la idea de guardar el trébol dentro para conservarlo de mejor manera. Con eso el tiempo siguió avanzando hasta que llegamos al invierno del segundo año de preparatoria, donde finalmente, Yotsuha logró recuperarse por completo de sus problemas del corazón. Por lo que decidida, lo primero que desea hacer es ir a visitar a Uichi, y tomando un tren, es como ahí mismo comenzaría a divagar, pues esperaba que Uichi no se haya olvidado de ella, aunque si eso fuera lo que pasó, lo único que desea es darle las gracias, pues con la promesa que se hicieron, ella logró superar a varios de los obstáculos que se le cruzaron, siendo gracias a él que sigue con vida. Y aunque sus sentimientos hacia Uichi no habían cambiado, pues aún seguía enamorada, decidió que lo mejor sería dejar eso de lado, pensaba que después de tantos años, confesarle algo así solo sería una molestia. Es entonces que al llegar a donde él solía vivir, se encuentra con la inesperada sorpresa de una casa totalmente descuidada, y sintiendo que algo no está del todo bien, se acerca a tocar el timbre, pero nadie le responde, aunque logra escuchar algunos ruidos dentro, y creyendo que hay alguien, abre la puerta. Encontrando de ese modo a un Uichi totalmente deteriorado, es ahí que Yotsuha nos menciona que ese día, el 6 de diciembre, de todas las experiencias dolorosas que ha vivido, ese día fue el peor de todos. Lo cual habría que aclarar que Yotsuha en esos momentos no sabía nada de la situación por la que Uichi estaba pasando, por lo que su primera impresión fue preguntar qué le había pasado.
pero él al verla, inmediatamente se asusta, pareciendo que no es la primera vez que le sucede esto, pues nos confirmaría la gravedad de su estado mental, llegando al punto de ver alucinaciones, ya que al ver a Yotsuha piensa que es una. Aunque ella trata de tranquilizarlo, lo que por instantes la cordura regresa a Uichi. Es ahí que le menciona que ya no puede convertirse en un veterinario, siendo esa la razón por la que ha aguantado todo lo que le ha sucedido. Al escuchar que aún recuerda la promesa, Yotsuha sería empática con él, y viendo su estado, trata de hacer de menos el problema, mencionando que eso ya no es tan importante, ya que están juntos otra vez. Sin embargo, para él, esa promesa no había sido una simple frase de consuelo, sino el único hilo que lo mantenía con vida para no rendirse, y escuchar que para Yotsuha ya no era tan importante, aunque fuera con buena intención, hizo que algo dentro de él se quebrara del todo. Por lo que con estos sentimientos encontrados, echaría a Yotsuha fuera de la casa, y confundida ella no entendería el cómo es que la persona que amó en un pasado, se convirtió en alguien que desconocía por completo. Ante esto, Yotsuha rompería en llanto al escuchar aquellas palabras tan hirientes, como si cada una de ellas hubiera desgarrado el lazo que con tanto esfuerzo había protegido durante todos esos años. Y es en ese momento que Uichi al verla, quedaría completamente paralizado, haciendo que con esa escena, el recuerdo de cómo hicieron la promesa volviera a él, ya que la razón principal por la que eligió ser veterinario, era con el fin de no ver a Yotsuha llorar otra vez, lo que él en el presente al percatarse de que ella no es ninguna ilusión, terminaría lamentándose por haberla defraudado. Es en ese instante que una persona que estaba observando todo lo que ocurría, pasa a decir que solo falta un poco más, y todo esto llegará a su fin. Esa misma noche, Uichi recibiría una notificación de un mensaje, el cual vendría a saludarlo, mencionando que no han hablado en mucho tiempo. Es entonces que al abrirlo para ver qué más contenía aquel mensaje, se da cuenta que la persona que lo contactó puede ayudarlo a terminar con todo su sufrimiento. Y no teniendo nada que perder, Uichi acepta la ayuda, revelando que el tipo que lo contactó, se llama Rei. Es así como el 6 de diciembre, alrededor de las 10 de la noche, Uichi dejaría su vida, dando por terminado el trabajo del tipo, quien podemos darnos cuenta que es a quien molestaban en secundaria, como también era quien se la pasaba solitario en la primaria. Al día siguiente, Yotsuha recibiría una llamada inesperada de Fu-chan, con quien había logrado reencontrarse gracias a las redes sociales. Con una voz rota, Fu-chan le diría que se había enterado de una noticia devastadora, pues le revelaría que Uichi acabó con su propia vida. La sorpresa y el desconcierto caerían como un peso insoportable sobre Yotsuha, quien apenas ayer lo había visto con vida. Fue entonces cuando, al escuchar aquellas palabras, sus recuerdos comenzaron a volverse borrosos, como si su mente intentara protegerla del dolor que no podía procesar todavía. Lo cual vemos que después de la llamada Yotsuha asistiría al funeral de Uichi, donde se encontraría con una afligida Fu-chan. Juntas, pasarían a dar sus respetos, pero al momento en que Yotsuha viera el cuerpo de Uichi, sus fuerzas la abandonarían por completo, desplomándose en el suelo. Ante esto, Fu-chan la ayudaría a tomar asiento para que pudiera recuperarse. Fue en ese momento, mientras intentaban encontrar algo de calma, que los murmullos entre los presentes comenzaron a escucharse con claridad. Algunas mujeres comentaban que la madre de Uichi no había asistido al funeral debido a su estado mental, y además mencionaban que solo 2 miembros de la familia se habían presentado, su hermana, quien se había convertido en una hikikomori, y su padre, cuya actitud distante y firme evidenciaba una desconexión emocional, atribuida al hecho de que pasaba muy poco tiempo en casa por su trabajo. Entre susurros, llegaban a la conclusión de que, probablemente, Uichi se había hecho cargo tanto de su madre como de su hermana. Todo ese contexto, era escuchado en silencio por Yotsuha y Fu-chan, las cuales sorpresivamente alguien se acercaría a ellas. Viendo así que se trataba de Yamato, quien como era de esperarse no perdería el tiempo en acercarse a Yotsuha. Sin embargo, ella desde su llegada, no había pronunciado ni una sola palabra. Lo cual Fu-chan, al notar la actitud confiada de Yamato, se quedaría sin saber cómo reaccionar, especialmente al ver que no venía solo. Inquieta, le preguntaría si las personas que lo acompañaban eran amigos de Uichi, pero no era así, pues se trataba de Satsuki y Nao, quienes habían asistido por petición del profesor al ser los representantes de la clase. Con su actitud directa de siempre, Nao no dudaría en decir que Uichi no tenía ni un solo amigo, revelando que todos en la escuela solían acosarlo. Aquellas palabras terminarían por hundir aún más a Yotsuha en sus pensamientos.
Es como de esa manera pasa el tiempo hasta que todos se tendrían que retirar. Esto incluiría a Fu-chan, quien, al ver que Yotsuha sigue tan afectada, solo puede pedirle disculpas, ya que tratará de desahogarse para que mañana pueda subirle el ánimo, lo que quedándonos con Yotsuha que tiene que esperar a que llegue su hermano, es como ve alejarse a Fu-chan. Pero pasados algunos minutos, Yotsuha por su propia cuenta, decide marcharse sin un rumbo fijo. Lo cual mientras camina, su mente intenta unir cada una de las piezas de la vida de Wichi que ha ido descubriendo, y poco a poco comprende que él era tan infeliz como ella. Esa revelación la golpea con fuerza, haciéndola pensar que quizá, por aquel encuentro que tuvieron el día anterior, él tomó la decisión de acabar con su vida. Sintiéndose abrumada, Yotsuha cae en una desesperación total, echándose la culpa por lo sucedido. Haciendo que en medio de su dolor, observe el trébol de 4 hojas que aún conserva dentro de su reloj, recordando que siempre creyó que ese amuleto le traería felicidad. Aunque ahora, viéndolo con otros ojos, solo puede pensar que no es más que una simple planta. Pero aún así, aferrada a las palabras de Wichi, ruega desesperadamente que por una sola vez en su vida, ese trébol le traiga algo de felicidad. Sin embargo, ya no tiene sentido hacerlo, pues todo a lo que se ha aferrado siempre termina por herirla. Y es entonces cuando con la voz rota pero firme, pide que si no puede concederle la felicidad que tanto ansía, al menos le dé la fuerza para conseguirla por sí misma. Lo que en ese instante, las manecillas del reloj comenzaron a retroceder, cumpliendo aquel deseo que tanto anhelaba. Finalizando así esta parte 11 de este resumen. A lo que solo me queda agradecer a todos los miembros del canal y a cada uno de ustedes, pues gracias a su apoyo, podemos seguir ofreciendo resúmenes para el disfrute de todos. Además, si tienen una recomendación sobre algún manga que les gustaría que trajera al canal, no duden en dejarlo en la caja de comentarios. Por lo que sin más que decir, hasta la próxima.